Buenos días, alumnos de los quintos básicos. Soy, ¿no es cierto?, la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a trabajar con lo que son los circuitos eléctricos, los tipos de circuitos. En la clase anterior yo les hablé de los circuitos, de los símbolos que tenían y ahora vamos a trabajar los tipos y también cuáles son los materiales que necesitamos como aislantes y como tipo conductores. Ojalá que ustedes ya estén muy bien, ¿no es cierto? Ya ha sido un año bien complejo, pero ya lo estamos terminando. Esta es nuestra penúltima clase. La clase que viene es por MET. Felicitar a aquellos alumnos que estuvieron en la clase anterior por MET. Se portaron muy bien, los felicito, con hartas sugerencias, preguntas, así que muy bien. Muchas gracias por eso. Hoy día vamos a trabajar, ¿no es cierto?, lo que son los conductores de electricidad, los tipos de circuitos, así que traten de tener antes de terminar, su estuche, ¿no es cierto?, y su cuaderno y libro para que podamos ver juntos la tarea. Los que tengan circuito y que no lo hayan mandado, recuerden mandarlo a través de imágenes o a través, ¿no es cierto?, de un video cortito, ya sea, ¿no es cierto?, por el WhatsApp de los profesores tutores o por video, ¿no es cierto?, a través del correo. Darle la bienvenida para que podamos partir, ¿no es cierto? Esta clase es cortita porque lo que tenemos que ver son elementos súper prácticos y cortitos. Recordando lo que vimos en la clase anterior, ¿qué es un circuito? Un circuito se denomina, ¿no es cierto?, a una trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia en una de las terminales, que puede ser una pila, ¿no es cierto? Pasa a través de un conducto eléctrico, que puede ser un cable, y llega a un foco o resistencia o consumidor que consume parte, ¿no es cierto?, de la energía eléctrica. Continúa después por el mismo conducto hasta llegar al interruptor y regresa nuevamente al terminal. Eso se llama un circuito, que es una trayectoria de elementos. Aunque yo ponga acá una casa que está muy bien iluminada pensando ya en pronta Navidad, todo eso son circuitos, cada uno tiene un circuito, ¿ya? Ahora, obviamente todos son circuitos más grandes, son circuitos mayores. El que ustedes realizaron es un circuito pequeño que tiene una pila, un conducto, ¿no es cierto?, un cable, luego tienen una ampolleta, un interruptor y termina, ¿no es cierto?, y algunos pusieron una sola pila, por lo tanto termina inmediatamente nuevamente en la pila. Una ampolleta, termina nuevamente en la pila. Entonces es un conducto muy pequeño, pero nuestras casas, como ese día les dije, son circuitos mucho más grandes y hacen obviamente todo el recorrido. Eso es lo que nosotros ya vimos. Acá tenemos la parte del circuito, el generador, el fusible, o también se le llama resistencia, el interruptor, consumidor, que son los cables, y también, ¿no es cierto?, el receptor o consumidor, que también va a recibir, ¿no es cierto?, parte de esta energía que se puede ir dando. Existe un tipo de circuito que se conoce como circuito en serie. Y se conoce este circuito porque están conectados en una forma de uno tras otro, que recibe, ¿no es cierto?, directamente por secuencia. Es una secuencia y por eso se muestra tal como está en el dibujo, ¿no es cierto? Tengo una pila y después viene una ampolleta, después la otra, inmediatamente. Y tienen un solo conducto, ¿ya? Entonces, esto pasa a ser uno en serie. Adelante, está mejor explicado. Se forma cuando los elementos se conectan de un modo, no sé, que uno al lado del otro. Así que el segundo consumidor recibe la energía del primero. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo claro. Si yo, por ejemplo, tengo dos ampolletas puestas y saco una, las dos se van a apagar si tengo un circuito en serie, porque está recibiendo la energía del primero. Por lo tanto, como es el primero, inmediatamente, ¿no es cierto?, se va a apagar el segundo. Por ejemplo, si usted tiene una lámpara en su casa y esa lámpara tiene 3 ampolletas y ustedes apagan, con el interruptor no se apaga una por una, se apaga las 3 juntas, porque es un solo circuito en serie. En esa lámpara es un circuito en serie que va a estar destinado, ¿no es cierto?, con 3 consumidores diferentes. Ahí yo creo que ojalá lo entiendan mejor. Pero eso es un circuito en serie, cuando desde uno se va alimentando a los otros. Entonces, si se corta en uno, se va a cortar en todos. El circuito eléctrico en paralelo
es muy diferente en este caso que el primero, porque si se alimenta el primero, no necesariamente significa que va a seguir al segundo. Están conectados, por supuesto, pues son dentro de un mismo circuito, lo que no significa que tienen que estar iguales. Y aquí se van a dar cuenta con el dibujo anterior. El dibujo anterior tenía las dos ampolletas juntas arriba. Acá no. Hay una distribución intermedia en el centro que hace que tenga este terminal y el siguiente. Si yo saco la luz que está en el medio, la ampolleta del medio, la que está atrás va a seguir funcionando. Por eso cuando yo les dije ese día, cuando les dije ese día, traten de poner dos ampolletas y hacer una conexión diferente para que puedan lograr entender que al sacar una ampolleta, la otra seguía funcionando. Sus elementos se conectan de tal forma que es posible aislar un circuito menor de un circuito mayor, ¿ya? O de un circuito total. Así los consumidores reciben energía directamente de la fuente. Ahí tenemos un gran ejemplo, para los que no lo han hecho, ahí tienen un ejemplo de un tipo de energía. Lo que está ahí atrás, ¿no es cierto? Y sube la palanquita, porque se toma de la parte que tiene la parte negra que tiene la goma, se sube y eso es como el interruptor. Tengo dos pilas, el portapila, ¿no es cierto? Y tengo la conexión hacia las ampolletas. Y ahí tengo, las ampolletas tienen dos diferenciaciones, ya tienen dos entradas distintas, no tienen la misma, no va seguida una de la otra. Y por lo tanto, ¿qué está produciendo ahí? Que si yo saco una, la otra va a seguir funcionando. Son dos circuitos paralelos, a pesar de que uno piensa que son uno solo, no, son dos. Nuestra casa es completamente un circuito paralelo. Si yo prendo la luz de la cocina, no se prenden todas las luces. Y existe también lo que se denominan los circuitos mixtos. Mixto significa dos. Por lo tanto, son de dos tipos. Se puede encontrar un circuito en serie, que es el que está arriba, y el circuito que está abajo, que es el circuito en paralelo, ¿ya? Existen también materiales conductores que son capaces de aislar. Ya vimos los tipos de circuito. Ahora me traslado a los tipos de conductores. Como aislante de una gran importancia eléctrica. ¿Por qué de importancia? Porque recuerden que la electricidad me puede pegar un golpe de corriente, porque son electrones negativos, ¡pum! Me puede incluso hasta matar. Por eso es tan importante que cuando está el tema de los, por ejemplo, los volantines, el no atrapar un volantín, sobre todo que esté enrollado en un cable o algo, porque esto puede generar que a mí me dé un golpe de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué se hace? Se buscan conductores y aislantes. Mientras los primeros dejan pasar la corriente, el caso del conductor, los segundos van a bloquear y aíslan. Entonces, cuando uno compra un cable, va a tener ambos elementos. Esto es muy interesante. Por ejemplo, un cable de cobre, que en Chile, a pesar de que un amigo del quinto B, me parece, o quinto A, me decía ese día, tía, el oro, sí, el oro es un buen conductor, pero es muy caro para trabajarlo. En Chile, por normativa del sistema eléctrico, todo se trabaja, ¿no es cierto?, con cobre, porque aparte somos un país productor de cobre. Está recubierto por una funda plástica que impide que la corriente salga, ¿no es cierto?, a otros lugares no deseados. Al tiempo también evita que vayan fallando y que la descarga eléctrica sea indeseable. Es decir, que tengamos, ¿no es cierto?, un cortocircuito en un lugar. Por eso es tan importante. Y aquí hay algunos de los que son obviamente conductores de energía. Por ejemplo, el latón, el aluminio, hierro, cobre, acero, bronce, que es una alineación entre dos elementos, pero también, ¿no es cierto?, el metal. Entonces, si ustedes hacen el circuito eléctrico y después cortan el conductor, en este caso el cable, lo cortan y después lo unen con un clip, por ejemplo, con una tijera, con un cuchillo, ¿no es cierto? Todos esos son elementos que van a conducir energía. Y el agua también. Recuerden que por eso no se puede tomar o no se puede abrir el refrigerador cuando estamos sin zapatito, ¿no es cierto? Porque me puede dar un golpe de corriente eléctrica, sobre todo si el refrigerador está en malas condiciones. Conductores eléctricos, como su nombre le indica, los conductores eléctricos son los responsables de transmitir la energía entre dos o más componentes de una instalación eléctrica.
por lo que su correcto funcionamiento es vital para no tener problemas, ¿no es cierto?, de su instalación. Vuelvo a insistir, Chile solo trabaja con cobre dentro de sus conductores. También, ¿no es cierto?, los materiales que permiten el movimiento libre de electrones, por lo que se utiliza, ¿no es cierto?, para crear circuitos eléctricos. Se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten, a través de ellos, que vaya la corriente funcionando o las descargas eléctricas vayan funcionando, en momentos, ¿no es cierto?, se conoce como conductores. Para los electrones se desplacen libremente por los materiales conductores, se les debe conectar a una fuente de tensión o una fuente, ¿no es cierto?, de energía. Me van a disculpar, pero me duele bastante la garganta, ¿ya? Así que perdón si en algún minuto como que bajo la intensidad. Pido mil disculpas. También entre los conductores de los metales de soluciones también se encuentran también algunos ácidos. Los metales más usados para estos conductores son el cobre, que lo dije recién, Chile tiene por normativa hacerlo, el oro, pero lamentablemente el oro para nosotros es muy caro, la plata, el aluminio, el hierro, entre otros. El cobre es el más común por ser relativamente económico, ¿ya? Y lo suficientemente bueno para cumplir esa función, al igual que el aluminio. El oro y la plata podrían considerarse como los mejores metales conductores. Sin embargo, su uso es muy alto el costo que tiene. Y por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, ya se separa de poder trabajar con esos metales. Y no solo en Chile, en cualquier parte del mundo, chicos, porque el oro y la plata son caros en todos lados. Por lo tanto, hasta ahí nomás nos llega la idea de buscar ese tipo de conductores. Aquí hay como un esquema, un cuadro comparativo, ¿no es cierto?, de lo que es la definición de conductores, aislantes y semiconductores. La definición primera de los conductores, que es el material que permite el movimiento de las cargas eléctricas. En cambio, los aislantes son los materiales que impiden, el otro permite, este impide el paso de las cargas eléctricas, y los semiconductores son materiales que pueden permitir o impedir el paso de la energía eléctrica, ¿ya? ¿Cuál es la función del conductor? El conductor, como su nombre lo dice, la electricidad de un punto a otro, es transmitirla, transportarla. ¿Cuál es la del aislante? Es proteger las corrientes eléctricas del contacto con personas o con otras corrientes. Y de los semiconductores, conducir la energía solo bajo condiciones específicas y en un buen sentido. ¿Cuáles son los materiales que pueden tener los conductores? El oro, la plata, el cobre, metales de hierro, mercurio, plomo, entre otros. ¿Cuáles son los materiales aislantes? Goma, la cerámica, plásticos, madera, entre otros. ¿Y cuáles son los semi? El silicio, el germanio, el azufre, entre otros, que relativamente no los conocemos porque son un poco más complejos de encontrarlos. Vamos a ver ahora qué son los aislantes, porque vimos los conductores, que son los que permiten o dan el paso. ¿Cuáles son los aislantes? Los materiales que no permiten, al contrario, impiden que los electrones circulen libremente, por lo que se hace imposible el flujo, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica. Los aislantes se utilizan para cubrir un elemento conductor de energía, como también, ¿no es cierto?, el paso. Así puede resistir el paso de la corriente a través de un elemento que alberga y mantenerlo en su desplazamiento. La goma es el mejor elemento aislante, ¿ya? Después tenemos que dice que además los aislantes protegen estas corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas del contacto directo con tensión eléctrica. Algunos materiales aislantes, donde, ¿no es cierto?, los átomos no ceden o no reciben electrones, son el vidrio, la cerámica, el plástico, la mica, la goma, el papel, la madera, entre otros, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante estos elementos? Porque son los elementos que uno puede, por ejemplo, si yo voy a tomar
a ver, energía eléctrica, pero yo no tengo nada en los pies, excepto, por ejemplo, por eso los zapatos tienen goma, en algunos lugares se utilizan como unos lugares donde se pone madera abajo para que uno no tenga contacto con algunos elementos, ¿ya? Entonces los plásticos para recubrirlo, y lo mismo el hecho, ¿no es cierto?, que tenemos de los conductores que usan en Chile, que están todos completamente con plástico, ¿no es cierto?, adentro, y que uno los puede ver. Uno los ve y está seguro de que el plástico está ahí, porque además tiene colores llamativos, rojo, negro, blanco, ¿no es cierto?, azul, verde. Bien, chicos, eso es lo que tenían que ver con los tipos, que ya sabemos que son 2, que son los paralelos, perdón, son 3, paralelos en serie y los mixtos, y tenemos 2 elementos, ¿no es cierto?, que son necesariamente importantes para que ustedes puedan comprender la importancia del aislar, ¿no es cierto?, y el de conducir energía. Bien, vemos juntos la tarea, que no es larga, pero son para 2 clases. Así que los que vayan terminándola, como le dije, las van mandando al tiro. Pero son para 2 clases. Para esta y la próxima semana, que vamos a trabajar por Meet. Y ahí también me pueden hacer todas las preguntas que algo que no les haya quedado claro. Hoy comenzamos la tercera fase de esta última fase, o sea, la tercera clase de la última fase. Así que a ponernos a cargarnos de energía para que podamos seguir avanzando y aprendiendo. Ya les pedí el texto, lo tienen que abrir en la página 176 y la 177. Cuaderno, estuche para que veamos juntos la tarea. Colocar en tu cuaderno la fecha, la habilidad de la clase, el título de ella, que es ¿cómo se transporta la energía eléctrica en un circuito? Ese es el título, y la habilidad u objetivo es identificar los tipos de circuito eléctrico de uso más común y los materiales en su construcción, que lo acabamos de ver. Entonces, en tu texto de estudio, busca la página 176 y 177. Solo debes realizar la lectura, nada más que eso, la lectura de los materiales conductores y de los materiales aislantes de la electricidad, que además lo acabamos de ver. Recuerda destacar todo lo que consideres importante. Esto te ayudará a comprender mucho mejor el contenido. Luego, y aquí viene la tarea, desarrolla a tus habilidades y actitudes, que aunque diga en pareja, debes realizarlo solo o en compañía de un adulto. Así podrás poner en práctica todo lo aprendido, ¿ya? Entonces, de la página 176 y 177, solamente la tarea de desarrolla tus habilidades y actitudes. Y como ticket de salida, vuelvo a insistir, va a ser compartido con esta clase y con la siguiente. Es una tarea para 2 clases. Nuevamente el ticket de salida será compartido con la próxima clase, es decir, 2 en 1. Donde tendrás que realizar un mapa de tu casa, de cómo es su casa, mirándola desde arriba, desde el techo. No, obviamente ustedes no se van a subir al techo, por favor. Es como que la están mirando desde arriba, ¿no es cierto? Luego van a insertar los símbolos que aprendieron. Por ejemplo, ahí en un lugar de su casa se encuentra una ampolleta. Entonces, yo no puedo colocar una ampolleta dibujada porque me llenaría de ampolletas en la casa. Entonces, ¿qué hago? Dibujo un círculo con una X al medio. Y eso es una ampolleta. Los conductores, obviamente pongo un cable. Los interruptores, el signo del interruptor. Obviamente, no somos eléctricos para saber de instalaciones, pero sí podemos ser capaces de observar lo que tenemos e ir colocando. Obviamente no vamos a hacer toda la casa. A lo mejor podrían hacer solamente 2 habitaciones, por ejemplo, el living y su pieza, o la cocina y su pieza, ¿ya? No, a lo mejor los que se atrevan más y quieren hacer toda su casa bien, no es que tengan que hacerlo todo, ¿ya? Quiero que tengan eso, y que no es que tengan que poner todas las ampolletas de la casa, pues sería una locura. Pero sí, a lo mejor poner unas 3 o 4, ver dónde están instaladas, puedo poner los interruptores, ¿no es cierto? La fuente de poder o la fuente de energía, recuerden que se encuentra fuera de su casa, está en el medidor, ¿ya? Que eso también lo vimos el otro día. Es fundamental que aquí lo pueden hacer en una hoja de blog también o en una hoja de cuaderno. Yo no estoy pidiendo nada en específico, solo que hagan el dibujo, que lo miren desde arriba y utilicen los símbolos que aprendimos en la clase anterior, y que desarrollen de la página 176 y 177 el desarrollar tus habilidades e inquietudes. Nada más que eso.
Es fundamental que todo lo que realicen, insisto, me lo envíen para yo poder evaluarlos, ¿ya? Traten en lo posible de enviar la tarea completa, no solo el ticket de salida, sino que también la parte de arriba. Obviamente, si no entienden algo, me mandan un mensaje y yo, en lo posible y dentro de mis tiempos también, respondérselo rápidamente. Bien, queridos, estamos terminando esta clase. Espero que hayan podido quedar mucho más, les haya quedado muy, muy, muy claro lo que son los circuitos eléctricos y los materiales, ¿no es cierto?, tanto como conductores como los aislantes. No olviden realizar su tarea. Si hay alguno, por favor les pido que si hay algún niño que no haya entendido durante este año algún contenido y me lo quiera plantear para poder reforzar para la última clase, me lo pide, ¿ya? También está dentro de las posibilidades. Cuídense mucho, que estén muy bien, un tremendo abrazo virtual y como siempre, cuidarse mucho, mucho, mucho. Que estén bien, mis niños.